puedo dejar esto acá, porque ahí se me va a caer. Bueno, buenas tardes. Y primero, muchas gracias por haberme invitado para mostrarles un poco esto que me pidió AEBU que les contara sobre, ellos me pidieron que hablara sobre los efectos de la disrupción tecnológica en el mundo de trabajo. En realidad, es como decía Soledad, esto es tiene bastante que ver con el trabajo que venimos haciendo la Universidad de la República, que es la universidad pública en Uruguay, una de las dos universidades públicas, y AEBU. Y a ver si... Bien. El orden es que les voy a hablar primero de la revolución digital, a saber qué es esto de la revolución digital, a qué hablamos, qué estamos hablando cuando hablamos de revolución digital. Después voy a hablar de quién moldea las revoluciones tecnológicas. Esto es un punto importante para mí en este sentido, en esta presentación, en el sentido de que la idea fuerza que yo les quiero transmitir es justamente eso, que las revoluciones tecnológicas no son algo que caen del cielo y están impuestas, no, sino que hay que generar acciones y asociaciones y estrategias para incidir y moldear esas revoluciones tecnológicas. Espero después tener esa discusión. Después, el tercer punto es la tecnología neutral, justamente, ¿no? Es decir, la tecnología es una porque la competencia es una, ¿no? Ahora venía en un taxi y me dice, ¿de qué va a hablar? Que no sé cuánto. Entonces le estuve contando. Me dijo, no, pero eso viene impuesto por las grandes transnacionales. Nosotros no podemos hacer nada. Yo pronto me voy a quedar sin trabajo porque seguramente va a haber un robot que va a manejar este taxi. Y dije, bueno, justamente lo que yo quiero hablar hoy es exactamente de que uno puede incidir, no está impuesto. Lo que pasa es que hay que generar acciones colectivas, ¿no? Y por eso estamos acá. Y después, finalmente, voy a hablar sobre esto que mencionó Soledad, sobre la estrategia de AEBU frente a la automatización de las tareas. Este es el trabajo que venimos haciendo hace 3 años con FES. Ya terminamos, les voy a contar la primera fase del trabajo, que es el pasado, digamos, que hicimos AEBU, FES y la universidad, sobre, digamos, un diagnóstico sobre cuáles fueron las estrategias de AEBU frente a la automatización en el pasado. Y ahora estamos empezando otro trabajo también, esas 3 instituciones, junto con una consultora en prospectiva, de ver el futuro, o sea que ahí estamos analizando técnicas de prospectiva, ¿no? Bien. Entonces, ustedes seguramente vieron esta foto de estos hombres durante el almuerzo en 1932, ¿no? Es un poco como el panorama del mercado de trabajo en esos años en Estados Unidos y por lo general en muchos países del mundo. Después, a este mercado del trabajo se les agregó a estas mujeres, ¿no? Y entonces el mercado de trabajo empezaron a coexistir con los elementos que dijeron ya en la presentación y que Alma Espino va a dedicarse a eso sobre, digamos, cuál es esta perspectiva de género del mercado laboral. Y ahora nos enfrentamos a esto, ¿no? A que también en el mercado laboral está este fenómeno de la automatización del trabajo. Nosotros en el trabajo de FES trabajamos desde una perspectiva de género, que en realidad es Soledad Giudice la que se encargó de esa parte, pero no voy a tocar esa parte porque seguramente Alma va a trabajarlo de una visión mucho más profunda, dado que hace años que trabaja ese tema en Uruguay. Entonces, bueno, esto es una visión del mercado de trabajo hoy, diferentes perspectivas y diferentes elementos para analizar. Y como yo les decía, el enfoque que quiero mencionarles es esto de las revoluciones tecnológicas e industriales, o yo prefiero llamarlo ondas largas de Kondratiev, que es esta visión, si uno ve
las economías desde una perspectiva histórica, uno ve que hay elementos que se llaman revoluciones industriales o tecnológicas o ondas largas que se repiten en cuanto a la longitud entre 40 y 60 años, pero que no se repiten en cuanto a sus contenidos. Entonces tenemos la primera revolución industrial, la segunda, la tercera, y en este momento estamos en esta revolución digital, que es lo que se llama, digamos, la economía digital, esta revolución digital que es la que nos ocupa en este seminario. Yo acá les marqué 2030, pero obviamente que esto no es preciso, ¿no? Son ondas, digamos, son ondas largas que se van, digamos, detectando a nivel estadístico, mirando la historia económica y reproduciendo las estadísticas para comprobar estas regularidades, pero no tienen fechas exactas. Y entonces acá lo que estamos en este momento viviendo es que estamos en pleno de la revolución digital y que se está aproximando, pero ya está surgiendo, porque las revoluciones tecnológicas industriales no son revoluciones tecnológicas que surgen y termina la anterior y empieza la próxima, sino que coexisten durante muchos años, coexisten, y la nueva toma elementos de la vieja, ¿no? Y entonces esa conjunción es lo que genera este fenómeno que llamamos revoluciones tecnológicas industriales. Entonces estamos en esta visión. ¿Por qué esta visión histórica? Porque esta visión histórica de las revoluciones tecnológicas industriales me permite hablar de esto que les decía que es la idea fuerza, que es que las revoluciones tecnológicas industriales no están impuestas, sino que se moldean. Las sociedades del momento en que están surgiendo, emergiendo, que se desarrollan y después se difunden, son las que toman las decisiones para cuáles son las formas en que va tomando, cómo se implementa cómo se implementa en las diferentes sociedades estas revoluciones tecnológicas e industriales. Entonces, bueno, como les decía, nos vamos a ocupar de esto que hablamos de la economía digital. Cuando hablamos de la revolución tecnológica e industrial digital, o sea, la economía digital, hablamos que hay dos fases, ¿no? Hasta principios de los años 2000, o sea, a principios de este siglo, estábamos hablando de esta revolución digital en que estaba basado en las computadoras y el conocimiento computarizado. Hoy en día estamos en esta segunda fase, donde la inteligencia artificial, las big data, el cloud, todo eso nos determina, quiere decir, determina esta revolución tecnológica, son elementos de la revolución tecnológica digital. ¿Cuáles son las características de esta economía digital, de esta revolución tecnológica? Primero, que los cambios tecnológicos se hacen cada vez en periodos más cortos. Cada vez en periodos más cortos se inventa algo y se implementa en la economía, ¿no? Eso es una característica importante. La segunda característica es que, y esto es una característica de todas las revoluciones tecnológicas, pero en este caso, en la revolución digital, son estos dispositivos electrónicos, el precio está en descenso. El precio, o sea, el insumo básico está en descenso, ¿no? La tercera es que la oferta es ilimitada. O sea, la tercera característica de esta revolución es que la oferta es ilimitada. Y tercero, que es ubicuo. Quiere decir que estas tecnologías están en todos lados, ¿no? Entonces, acá hay 4 características de cualquier revolución tecnológica, pero en esta revolución digital toman estas 4 características que yo les dije. Entonces, acá nos empieza a surgir en esta revolución digital algunas características. Esto es el artículo de un profesor que no es nada revolucionario, que es de la Universidad de Harvard, y escribe, este artículo es, quien sea dueño de los robots, gobierna el mundo. Y él propone que los y las trabajadoras, como acción ante la digitalización del trabajo, sean los dueños del capital, que en este caso son los robots. Universidad de Harvard, ningún revolucionario, pero sin embargo están proponiendo esto.
Después hay otra característica bastante fundamental en esta revolución digital, que es la digitalización de los bienes tangibles. Y esto genera elementos en la competitividad muy importantes, porque deja de importar en la manufactura 3D, deja de importar la economía de escala, o sea, las grandes cantidades de bienes y servicios, donde la escala es un elemento de competitividad y lo que importa es el alcance. O sea que la economía digital en esta ubicuidad se mete en los temas de desigualdad, se mete en los temas de cómo se digitalizan los bienes tangibles y se mete en las emociones. No sé si vieron esta película, maravillosa película, Her o Ella, ¿no? En que el protagonista se enamora de un sistema operativo. Un sistema operativo con la voz de Scarlett Johansson, vamos a decir, que es bastante interesante, pero un sistema operativo. Entonces también la digitalización se está metiendo en nuestras emociones. Y véanla porque convence, ¿no? Eso quiere decir que es ubicuo. Eso es una revolución tecnológica e industrial, cuando es algo que está en todos lados. Y es el sentido común. En eso es una revolución tecnológica e industrial, cuando esto es el sentido común. Y entonces, un eje central de la revolución digital es la automatización del trabajo. Y en esta curva, que no creo que tenga tiempo de explicarla, pero les voy a dar la idea, esto se llama la singularidad. Esto es un señor que se llama Ray Kurzweil, que tuvo bastante fama, incluso hay una universidad en California de la singularidad, en que dicen que llegado determinado momento, hasta el intelecto humano va a estar sustituido por la digitalización, por la inteligencia computarizada. Y ese momento es la singularidad, ¿no? Esto está obviamente requete discutido y hecho los cálculos, pero ahí está el tema de la singularidad. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuán tácito es el conocimiento humano que se aplica en el trabajo y cómo se va codificando para que sea automatizado? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo conocimiento que es imposible vehiculizar a través de las palabras, es imposible que alguien en un robot, en este caso, utilice ese conocimiento para hacer la misma tarea. Eso quiere decir tácito. O sea, cuanto más complejo o cuanto menos codificado esté el conocimiento que yo tengo, más difícil es que se automatice. Y ahí está la pregunta. Entonces, para poder entender cómo se sustituyen las tareas humanas por tareas computarizadas, hay que entender esto de lo tácito y codificado, ¿no? Hay que saber lo que yo hago, si lo puede repetir un robot o un algoritmo, ¿no? O si porque si lo que yo hago es tan creativo, tan único, que es mío, imposible, por ahora, dicen, ¿no? los expertos en tecnología. Entonces, una técnica que tenemos en economía de saber cómo se automatizan las tareas es saber si es rutinaria o no rutinaria. Y después, estas tareas rutinaria o no rutinaria, saber si es analítica, si es manual, si es interpersonal, ¿no? Si es, bueno, tiene determinadas características. Y así una técnica que nosotros ahora les voy a mostrar una aplicación a Uruguay, se analizan para saber cuán automatizado está el trabajo en determinada economía, se hace esto. Sí, esperen que me olvidé de decirles. Entonces, se hace esto, que es que se clasifican a las personas que trabajan en determinado mercado, se clasifican en si son rutinarias o no, ¿no? Hay unas bases de datos que dicen, la tarea es rutinaria. Manejar un taxi no es rutinario porque el tráfico no es algo que se repite.
pero es manual. Entonces yo tengo una tarea no rutinaria manual, ¿no? El diagnóstico de un médico, ¿qué es? El diagnóstico de un médico es una tarea no rutinaria, no manual, es analítica. ¿Cuánto se puede sustituir el diagnóstico de un médico por un robot? ¿No? Los cuidados interpersonales que mencionaron hoy, que generalmente los hacemos las mujeres. ¿Podemos automatizarlos? ¿Cuán rutinario es? ¿Cuán repetitivo es? O yo estoy, y acá voy a esta diapo que me olvidé de pasar. ¿La sociedad está dispuesta a tener cuidados por parte de un robot? Yo quiero dejar, mis hijos ya son grandes, pero digamos, yo quiero dejar a mi hijo chiquito con una niñera porque me tengo que trabajar, que es un robot. Y entonces ahí está esta idea, que no solo depende de la tecnología. Quizás haya robots que son niñeras, pero la sociedad, culturalmente y socialmente, quizás no esté dispuesta a que la niñera sea un robot, o el niñero, ¿no? Porque entonces ahí es donde no solo depende de la tecnología. Esta sustitución entre trabajo humano y trabajo digital no solo depende de la tecnología. Aunque está la tecnología, la sustitución depende de la sociedad en donde vivimos. Y acá es donde está el margen de acción. Culturalmente, socialmente, ¿qué es lo que queremos? Económicamente, ¿qué tipo de rentabilidad queremos obtener? ¿Por qué el máximo? Esas son las preguntas que uno se tiene que hacer con esto de la imposición, si se quiere, de que solo se puede automatizar y hay un solo camino. No, hay varios. El problema es que tenemos que crearlos. Esto es un trabajo que hicimos para Uruguay, donde están este tipo de tareas. Entonces uno ve, esto es una fotografía de cada año el mercado laboral. ¿Cuáles son los tipos de tareas que están utilizando los que están trabajando? Y uno observa que a lo largo de los años, en todo el mercado de trabajo de Uruguay, lo que sube son las tareas no rutinarias analíticas, o sea, es análisis, difícil automatizar el análisis, aunque se está haciendo, y las interpersonales, cuidados, ¿no? Y entonces fíjense ahí que hay este mercado laboral donde ha entrado desde hace muchos años en Uruguay y en los otros países de América Latina las mujeres. Acá tenemos un elemento importante. Y las tareas manuales no rutinarias y manuales rutinarias son las que no están existiendo. Entonces acá nos damos cuenta que hay automatización, porque los que trabajan no están haciendo esas tareas automatizables. Y entonces hicimos con los compañeros de AEBU lo mismo para el mercado financiero privado en Uruguay. Y encontramos lo mismo, que las tareas, las personas que están trabajando, sean hombres y mujeres, o mujeres, son los que están haciendo tareas analíticas, interpersonales y cognitivas rutinarias, ¿no? Cognitivas rutinarias es atender a gente personalmente, pero que no está preestablecido, ¿no? No es que yo estoy en un cajero y me piden plata, o no sé, ejemplos que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Sino que son abrir una cuenta. Bueno, ahora justo conversábamos con Sole que abrir una cuenta cada vez está más automatizado, pero bueno, pedir un crédito, ¿no? Hay algunas cosas que todavía requieren estas tareas cognitivas rutinarias, ¿no? Y entonces, y acá vemos cómo caen en picada las tareas que son manuales, rutinarias o no rutinarias. Entonces acá estamos observando automatización, ¿no? Lo que justamente Dorter decía de que no se observa. Acá constatamos empíricamente que en el mercado, en el sector financiero privado en Uruguay, se observa automatización, porque las tareas automatizables no se están haciendo por humanos, sino que obviamente la están haciendo a través de algoritmos. Entonces, ¿qué papel tienen los diferentes actores para moldear las revoluciones tecnológicas? Me tengo que apurar, ¿no? 10 minutos. 10, perfecto, estoy bien. Entonces, y esto es un poco el punto,
por eso que pregunté el tiempo, porque es el punto que quiero discutir con ustedes, ¿no? Por lo general, en la narrativa aceptada, se dice que es el empresario o la empresaria, ¿no? Esta visión del empresario schumpeteriano, que es el que innova y el que moldea las revoluciones tecnológicas e industriales. Son los empresarios y las empresarias que tienen esa capacidad. Y después vamos a ver que efectivamente en el pasado fue así, ¿no? Pero acá es un trabajo de Eric Hobsbawm, ese historiador marxista fenomenal, se hace esta misma pregunta con respecto a la primera y la segunda revolución industrial, tecnológica e industrial. Y él lo que observa es que los empleadores y sus organizaciones estuvieron en la posición más fuerte para moldear las nuevas trayectorias de la tecnología. Y que los sindicatos y otras organizaciones de la clase trabajadora tuvieron un papel de respuesta a los cambios tecnológicos y organizacionales. O sea, ya Hobsbawm se estaba preguntando cuál era el papel de esos actores, no solamente de los empresarios, y cómo los sindicatos, en este caso como movimiento social, había, digamos, actuado, y hay una explicación bastante detallada y clara, como es Hobsbawm, sobre las diferentes ondas Kondratiev y cómo actúan estos actores, digamos, cuando hacen paros y la fuerza que tienen y la fuerza que no tienen cuando baja el ciclo. Es realmente bien interesante para esto que nos preocupa. A nosotros ahora es en esta revolución digital qué margen tenemos para actuar. Esta es una economista, Mariana Mazzucato, italiana, por suerte muy escuchada, mujer y de izquierda, y habla sobre el papel del Estado en las revoluciones tecnológicas industriales. Y de nuevo, ¿no? Este libro, que vale la pena leerlo, realmente, en este libro ella demuestra cómo el Estado tan, ¿no? como tan gris en cuanto a su papel en las revoluciones tecnológicas industriales, porque siempre fue el empresario schumpeteriano el que lideraba y no se veía lo que hacían los estados. Ella muestra, por ejemplo, en este libro, cómo el Estado en Estados Unidos, ¿no? Financia determinadas investigaciones en el área digital que moldea la revolución digital. Y eso es el papel del Estado, ¿no? Y entonces ella dice esto que yo les decía de las narrativas. Ojo con las narrativas. Las narrativas nos imponen que hay cosas que no podemos cambiar. Pero si investigamos y vemos cómo son las narrativas, nos damos cuenta que hay otros factores para poder entender. Y hoy en día está este papel de los movimientos sociales que vaya, si nos tenemos que poner a investigar y a crear estas narrativas de cómo el movimiento sindicalista, el movimiento feminista y los movimientos ambientalistas están moldeando esto que llamamos las revoluciones tecnológicas industriales, ¿no? Entonces, ¿es la tecnología neutra? O, dicho en otras palabras, ¿hay una sola manera de automatizar el trabajo? No. Y acá les voy a traer un ejemplo súper lejos de las finanzas, pero es un ejemplo en Uruguay de un sector que es muy importante en Uruguay, que es el sector lácteo, que justo es un buen ejemplo. No sé si para ustedes va a ser muy ilustrativo, pero es como perfecto para explicarles, ilustrarles la idea que yo les quiero transmitir. En Uruguay hay un importante movimiento de automatización y en los tambos particularmente se están automatizando los tambos. Y en esta diapo lo que podemos ver es que la automatización del tambero, del tambo, que es generalmente, hay grandes tambos, pero generalmente es un pequeño productor familiar, genera mucha calidad de trabajo. Perfecto.
estoy bien. Genera mucha calidad de trabajo, porque ¿a quién le gusta en pleno invierno salir a las 4 de la mañana a ordeñar? Y esto permite, ¿no?, el trabajo físico antes y el trabajo hoy. El ordeñe se hace automáticamente. ¿Pero qué pasa? El ordeñe se hace automáticamente, pero no hay una sola manera de automatizar ese ordeñe que genera calidad de trabajo. O sea, no es malo la automatización del trabajo, más bien genera calidad, ¿no? El tambero, la tambera se pueden dormir toda la noche, pueden salir a bailar, pueden hacer cosas que no hacían antes. El asunto es que yo puedo automatizar, esto es una estancia de los lagos en Uruguay, yo puedo automatizar así, y no sé si ven, yo fui a visitarlos, y es un carrusel con las vacas, una al lado de otra, no sé si se dan cuenta acá, ¿no? Y les enchufan el robot de ordeñe. Eso es una forma de automatizar el ordeñe en Uruguay. Y también está esta, que es Elinia La Estanzuela, es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con investigación nacional, pero con los mismos robots, o sea, los mismos, no sé si la misma marca, porque tan experta no soy, ¿no? Pero los mismos robots inventaron este sistema, que es un sistema de ordeñe voluntario. Quiere decir que las vacas están pastando en la forma natural de Uruguay, y ellas mismas se les enseña a que cuando quieren comer, ellas mismas se van metiendo con sensores y ordeñan. Les puse acá el video porque está buenísimo. La verdad que uno lo que ve ahí es que hay una forma de automatizar teniendo en cuenta el bienestar animal. Pero además, la calidad de la leche es mejor, porque la vaca no está estresada, está feliz, digamos. No sé si está feliz, pero debería estar feliz, ¿no? Y entonces, como ven acá, hay dos formas. La misma automatización, pero hay formas diferentes de automatizar. Y esto es un poco la idea que les quiero transmitir. Y ahora ya estoy terminando. Esto es el trabajo que hicimos con AEBU, fue con un proyecto de FES, está la publicación acá, y acá les dejé el link. En este trabajo nos centramos en el pasado. Nos preguntamos, frente a la constatación de la automatización, que fue la evidencia empírica que les mostré antes, ¿no? ¿Qué hizo AEBU? Y entonces mostramos acá las cosas que hizo. Y además, les decía, también hay una perspectiva de género que está súper buena en este trabajo. Y ahora está empezando la segunda fase. Este señor con corbata no lo puse yo. Esto fue la plataforma, pero y entonces esta es la segunda fase, también con FES, es un proyecto AEBU FES, y la Universidad de la República también está, y nos enfocamos hacia el futuro. Y acá nos estamos enfocando hacia el futuro con técnicas prospectivas. Estamos utilizando la técnica prospectiva de Karina Nalerio y su consultora, que es una prospectivista uruguaya muy reconocida. Y entonces, con talleres, con individuos que están afiliados a AEBU. Eso es toda una discusión. Sería interesante saber, digamos, para discutir también, ¿no? Pero a los talleres solamente vienen afiliados a AEBU. Estamos mirando una visión de futuro a través de diferentes talleres. ¿Para qué? Para, dado este diagnóstico de automatización, cuál es la visión de futuro y cuál es la hoja de ruta para AEBU. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, y vamos a terminar en noviembre, así que todavía no tenemos resultados, pero está resultando súper interesante. Bien, y entonces con esto termino y muchas gracias.